Continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Y en el año 2019 ese llanto, esa anécdota, ese esfuerzo, ese sudor, ese abrir las referencias geográficas, el encontrarnos entre familias, el encontrarnos cada esquina, nos hizo la motivación de ser gobierno. Y hoy tenemos un enorme orgullo de nuestro presidente de la República y del gobierno. Pero fíjense lo lindo. Por ahí se dice muchas veces que alta pone la vara en la calle Pou. Pero cuando una vara se pone alta, no es que se ponga desde el punto de vista personal, porque si la vara se pone alta en lo personal, es un proceso con fecha de vencimiento. La vara alta tiene que estar en un proceso. Y así como tenemos un enorme orgullo, tranquilidad y convicción de querer y creer de que nuestro presidente puso la vara allá arriba, cuando miramos el proceso, el equipo puso la vara allá arriba y tenemos un enorme candidato que es Álvaro, que está jugando con la vara allá arriba. Y hablábamos de la vara alta de Álvaro. Y Álvaro demostró lo que es gobernar. Había que tener y estar a la altura de la vara alta de salir en la pandemia, tener que dar anuncios de lo que no quieren decirse. A nadie le gusta dar este tipo de noticias como le tocó a Álvaro. La vara alta impulsando transformaciones. Yo estuve en el Poder Ejecutivo y destaco la tarea de articulación, de coordinación, la serenidad que transmite el conocimiento de la solidez de todos los temas. La vara alta en la crisis hídrica. Estuve también en una reunión allá arriba, cuando se leían informes, queriendo dramatizar, queriendo alarmar, fingiendo algún llanto. Estábamos preparando lo que era una salida para transmitir tranquilidad en una situación que era indeseada y que era de fuerza mayor. Ahí también estuvo Álvaro con la vara alta. Y como candidato, ayer se lo decía, la chapa estadista, lo vimos ayer en la presentación de los equipos, la solidez y el conocimiento del país y del gobierno a lo largo y ancho de las instituciones y a lo largo y ancho del territorio. Muy bien. Esto decía hace pocos días Martín Lema en un acto ya con el candidato único del Partido Nacional, el doctor Álvaro Delgado. Y cuando son las 22 horas y 19 minutos, estamos saludando a Martín Lema. Gracias por acompañarnos. Gracias, Guillermo, por la invitación. Por favor, encantado, y además el agradecido es la audiencia de Maldonado, porque también tenemos que hablar de Maldonado. 41 años, abogado, 2 veces diputado, presidente de la Cámara de Diputados en el año 2020, si mal no recuerdo, en plena pandemia, y ministro de Desarrollo Social. Una carrera que significa ¿qué, Martín? Orgullo. Orgullo y es un honor. Trabajar para el país es un honor. Yo soy de los que todos los días siento y agradezco tener la posibilidad de trabajar para mi país. Cada uno tiene su motivación de ingresar a la política. El mío es el afecto y el sentimiento patriótico que yo todos los días de mi vida puedo sostener y que me provoca el mayor esfuerzo. Los lugares tienen fecha de vencimiento. Vos podés pasar, yo pasé por un ministerio, te toca el día que te toca salir, estuve en la Cámara de Diputados, sigo estando en la Cámara de Diputados, todo tiene fecha de vencimiento. Lo distinto es cómo vos le ofrezcas ese sacrificio y ese amor que tenés por tu país. Y además, con una familia con chicos o con niños chicos. Sí, tengo uno de 6, una de 4, cumple 4 en breve y uno de 1. O sea que es complicado. Tiene para tiene para divertirse. Sí, tengo para divertirse. Los incluyo mucho. Bien. ¿Y su esposa lo acompaña? Sí. ¿Le gusta la política? Hoy la traje. Hoy me acompañó. A ver, no es que le guste, porque obviamente que tiene las llegadas tarde, las idas al interior, la parte emocional. En esto hay un desgaste emocional que es muy importante, pero es una compañera de fierro en todo eso y la verdad que la familia es como lo que hace la carga de cada día para
para salir a empujar. Además también una mujer que proviene de familia política, o sea que acostumbrada está. Sí, mi suegro fue intendente de Flores, diputado por Flores, fue subsecretario del MIDES antes que yo esté en el MIDES. Y actualmente el ministro El de ministro Defensa de Defensa, Nacional. exactamente. Bien. La pregunta concreta es, ¿por qué Álvaro Delgado era el mejor hombre para representar y llevar la bandera del Partido Nacional a la presidencia de la República? Está aprobado y pronto. Está aprobado en el ejercicio del gobierno, todos podemos tener anhelos, todos podemos tener buenas ideas. Cuando lo llevas a la práctica, vos ahí te probás. Y ahí es cuando las papas queman. Álvaro, en los momentos de adversidad, que yo a veces son los que más destaco, porque vos cuando tenés un plan, un programa, una estrategia, ya el primer día estás trabajando para esa estrategia, que después tenés que demostrar también. Lo que no siempre estás preparado del primer día o no tenés previsto el primer día es lo que no está en los planes. Y Álvaro, en conjunto con el presidente de la República, a los 13 días de asumir el gobierno, se enfrentó a la pandemia. Hubo un liderazgo extraordinario de Luis Lacalle Pou y hubo una procuración diaria de Álvaro que fue un diferencial. A mí me pasaba con amigos, me pasaba con conocidos que votan distintos partidos políticos, algunos dentro de la coalición, otros dentro de la oposición, pero destacaban y necesitaban lo que era la voz de serenidad de Álvaro en los momentos más complejos, cuando se peleaba con un enemigo que no terminábamos de conocer. No lo conocía el mundo entero, no los conocían las grandes potencias, menos lo conocíamos nosotros. Y fue un abanderado del tema. Y a pesar de estar enfrentando la adversidad, probándose, le tocó coordinar una cantidad de acciones que tenían que ver con el impulso de transformaciones y también lo hizo. Y lejos de ser un caso aislado, le tocó encabezar una cantidad de iniciativas, de conferencias o de impulsar acciones que tenían que ver con otro momento de adversidad, como yo lo comentaba en el video, pero la crisis hídrica, que no tiene la magnitud obviamente que tuvo la pandemia, pero que era importante. En la zona metropolitana estábamos con una situación muy compleja, que había que garantizar la llegada de agua a la población y demás, y también estuvo Álvaro. Entonces, yo creo que ya probó que es un gran gobernante y un muy buen conductor. Y ahora tiene para ofrecer la reelección de un buen gobierno, con un gran equipo, con muchas ganas y también con la postura de innovar. Porque hoy en los tiempos la innovación tiene que estar presente en cada acción o cada estrategia que llevemos adelante. Entonces creo que en base a los antecedentes, Álvaro ya probó que sabe gobernar. Ahora, Martín Lema, yo quiero intercalar dentro de esa transformación, innovación, inevitablemente para la población de Maldonado, que hoy nos está mirando, y que es el que tiene que decidir, al menos en lo que es la tercera jurisdicción electoral del país, ¿cómo se ve, cómo se aprecia, cómo se valora desde Montevideo, en todos los ámbitos, y más usted que fue ministro, ¿no? Porque usted podría decir, bueno, yo fui diputado por Montevideo, me dedicaba a los temas montevideanos, pero ya cuando pasó a ser ministro, ya era un tema nacional. Y Maldonado tiene particularidades, y el crecimiento demográfico, que obviamente trae distorsiones y requiere evidentemente atenciones especiales, porque vienen no solo las distorsiones naturales, como la habitacional, que se ha encarado muy fuertemente en el departamento de Maldonado para dar soluciones habitacionales, pero viene el tema de la seguridad, viene el tema de requerir mayor salud, mayor prestación de salud, mayor prestación educacional. ¿Cómo se observa o cómo observa usted el departamento de Maldonado? Bueno, la concepción tiene que ser país. A veces, por más que yo soy diputado por Montevideo, cada vez que visitaba otro departamento decía que no estamos hablando de distintos departamentos, sino un mismo país. Un país que tiene características en donde la estrategia y la política a aplicar no puede ser la misma porque uno tiene que atender las características. No es lo mismo la política que se lleva adelante en Maldonado que la que puede ser Durazno, la que puede ser en el norte del país. Así es. Porque son características distintas. No es lo mismo estar en una zona fronteriza que no estarlo. Nadie duda de la potencia que es Maldonado, de la posibilidad de desarrollo que ofrece Maldonado, de la inversión que ofrece Maldonado. Y yo creo que un gobierno tiene que buscar acompañar cómo canalizar ese espíritu de emprendedor, de inversión y generar escenarios de desarrollo. Y se ha trabajado mucho, por ejemplo, en lo que es la obra pública y la infraestructura.
y obviamente que aplica en Maldonado, por supuesto, tiene que ser con una dimensión nacional, pero que nadie desconoce la importancia que tiene Maldonado particularmente. Vos fijate la concepción nacional que tiene el gobierno del país, que yo te hablaba de infraestructura, 8 de cada 10 kilómetros de rutas nacionales fueron intervenidos por el Ministerio de Transporte. Vaya si eso se visualiza en las rutas nacionales, que no solamente es la ruta en frío, es ahí que pasa la ambulancia, es ahí que pasa el camión con el incentivo comercial, es que pasa el patrullero, etcétera, etcétera. Entonces todo tenemos que verlo en una dimensión nacional y de desarrollo nacional. Y acá por supuesto que es un trabajo muy coordinado con la Intendencia, que eso ha ayudado mucho. No es lo mismo cuando un intendente acompaña, cuando un intendente se compromete, como lo que es el realojo del Kennedy, que es realmente un hito muy importante en el departamento, que el Gobierno Nacional tiene aportes para hacer, para poder complementar. Por ejemplo, el seguimiento a través del Ministerio de Desarrollo Social, por decirte algún ejemplo. Alguna apuesta que pueda llegar a darse desde el plan avanzar y demás. Entonces, el trabajo en conjunto entre el Gobierno departamental y un Gobierno Nacional que aspira a la descentralización y que no puede descuidar potencias como es un departamento de esto, es lo que permite el escenario de desarrollo. Hay una coordinación con el Ministerio del Interior. Hubo una apuesta también por parte de la Intendencia a buscar generar instancias que puedan promover una mayor seguridad, y también hubo una respuesta de un Ministerio del Interior que se acogió a las diferentes consultas. Por lo tanto, ¿cómo miramos Maldonado? Bueno, por supuesto que no hay que mirarlo desde el centralismo, sino de esa dimensión nacional, y es un departamento importantísimo para el desarrollo. Bien, hablando de transformación, ¿qué significa? Porque seguramente quien nos está mirando, y fundamentalmente después de ver los porcentajes que se dieron en las elecciones internas que podríamos discutir y es muy interesante, está en el tapete si deben ser con voto obligatorio o no, fundamentalmente a la luz de lo que han sido las últimas elecciones internas, porque sabemos que se define absolutamente todo en las elecciones internas, hasta los lugares en las listas. Pero la pregunta es para el televidente que nos está mirando, bueno, ¿y qué me ofrece esta coalición republicana y en este caso el sector mayoritario, el partido mayoritario, el Partido Nacional, y qué significa este segundo nivel de transformación? Bueno, primero que el camino que se optó en este gobierno hay que ratificarlo. Nosotros entendemos que hay que ratificarlo. ¿Qué significa? Bueno, significa desde profundizar algunas acciones que son cambios históricos en la historia reciente del país, por ejemplo en materia de seguridad, que sabemos que hay ciertos inconvenientes o ciertas alarmas que no se pueden desconocer y a todos nos debe preocupar, pero hay un cambio en la tendencia de los delitos que ha sido fundamental. Cuando tomamos, por ejemplo, las rapiñas, hay un 40% menos de los que había en el año 2019. Cuando tomamos los hurtos, un 25% menos. Cuando tomamos abigeato, un 50% menos de lo que también teníamos en el año 2019. En robo de autos, que sabemos que acá en la vuelta era bastante común, tenemos el indicador de menor registro de los últimos 10 años. Quiere decir que se interrumpió un proceso que iba evolucionando, que se logró revertir, que no nos puede conformar, porque mientras haya un delito tenemos que estar con la guardia alta, pero hay un proceso que estamos acostumbrados a un aumento significativo, que vaya si en este departamento había consecuencias muy complejas, que se ha logrado revertir. Como te decía, no puede alcanzar y hay que seguir profundizando, pero hay un enfoque que estamos dispuestos a seguir manteniendo. En la parte de las transformaciones, yo te hablaba de la inversión en infraestructura. Ese desarrollo, por supuesto que es un camino que hay que mantener. En algunos aspectos, como tiene que ver en la salud, que sabemos que hubo varias solicitudes del departamento de Maldonado, una mayor descentralización entre servicios de salud, por ejemplo, los IMAES cardiológicos. Yo recuerdo haber sido diputado por la oposición, que tuve que interpelar a ministros porque los IMAES cardiológicos estaban todos centralizados en la capital. Entonces una persona que estaba a bastantes kilómetros de distancia de la capital, cuando se producía un infarto tenía que recurrir a fibrinolíticos y no podía establecer lo que era la angioplastia primaria, que es el mejor tratamiento disponible. ¿Y qué hizo este gobierno? Descentralizó. Y en Maldonado hubo varios aspirantes de los centros de salud a querer tener IMAES cardiológicos, por ejemplo, que permitan seguir profundizando esa descentralización. Hay innovaciones que ya se están planteando, que Álvaro Delgado va a ir dando
en forma paulatina, que tiene que ver con el incentivo para que se termine la secundaria por parte de muchos jóvenes, porque hay datos que son muy desalentadores para las franjas más pobres, para los 2 quintiles más pobres. Entonces, en alguna medida hay que continuar procesos que están encaminados, bien encaminados, que eso no es sinónimo de conformismo, sino que tiene que ver con la convicción de la dirección elegida, y en otros que hay que innovar, que seguir transformando. En materia económica, el gobierno tiene una dirección clara en materia económica, y tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años, el mejor grado de inversor, la construcción de 90.000 puestos de trabajo. Todo eso es gracias a una conducción económica que es una sola conducción económica. En este lado no hay confrontaciones entre los modelos económicos. Estamos viendo el contraste, porque una elección supone elegir. Y elegir es tomar una postura y descartar otra postura. Y vemos lo que está pasando del otro lado. ¿Y qué se genera con lo que está pasando del otro lado? Porque cada vez que sean discusiones políticas, nos mira un inversor, nos miran del exterior, y acá hay una línea divisora muy clara. De un lado, una conducción económica exitosa que estamos dispuestos y convencidos de mantener, y del otro lado, que el supuesto ministro de Economía hace afirmaciones que el primer obstáculo lo tiene con el presidente del Frente Amplio. Y el segundo obstáculo con el propio candidato Yamandu Orsi, que lo desacredita porque hace unos días Odone, el economista Odone, había dicho que fue un error de este gobierno que la conducción económica pase, en última instancia, estoy hablando en términos generales, por el presidente de la República, que por supuesto el presidente de la República tiene que tener intervención. Ahora, hace pocas horas, el candidato Yamandu Orsi dice que la decisión final sería del presidente de la República. Entonces, ya tenemos al referente, el máximo referente de la economía por parte del Frente Amplio, desacreditado por el presidente del Frente Amplio y por el candidato del Frente Amplio. Acá hay estabilidad, y eso es garantía. Y en un departamento como este, vaya si esas señales, esos mensajes de estabilidad, de conducción que tienen que ver con la materia económica son sumamente importantes. Bien. Sin duda que el crecimiento económico en los últimos años ha sido bajo. La proyección para este año es terminar, según los indicadores y los analistas, en 2,5 puntos del producto, pero con tendencia al alza, porque el crecimiento, también la tendencia sería terminar, o que en el año 25 se ubicara en el 4%, o sea, mayor recaudación. Me gustaría en el próximo bloque que nos contara a la audiencia de qué forma el Estado o el próximo gobierno, si le toca a la coalición republicana y a su candidato, el doctor Álvaro Delgado, va a continuar esa inversión en función de los recursos que ingresan a las arcas del Estado. Ya volvemos esta noche cuando estamos en vivo, las 22:34 con el diputado Martín Lema del Partido Nacional.